Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es siempre un gran gusto poder estar en la casa del Señor para poder meditar acerca de su palabra. Acompáñenme un momentito, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, con gratitud, Señor, con anhelo de más de ti. Señor, queremos conocerte más, queremos aprender más de tu palabra, queremos, Señor, abrir el corazón para que puedas sembrar nuevas semillas, para que puedan crecer en nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver y entender qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y también por todo lo que no nos has dado. Señor, en tus manos estamos y sabemos que todo nos ayuda para bien. Te pedimos, Señor, en esta noche especialmente que nos ayudes con tu Espíritu Santo para que, Señor, tu palabra pueda ser expuesta con sencillez, pero con claridad, Señor. Y que con tu Espíritu Santo, Señor, se desate esta unción para poder enseñar y también para poder aprender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en la recta final del tema de los niveles de gloria. Hoy entramos en la parte número 20 y final, espero. Y estamos hablando acerca de los diferentes niveles de gloria que esperamos en la eternidad. Y estos niveles de gloria los hemos empezado a hablar acerca desde, iniciamos este tema desde Romanos capítulo 8, del 28 al 30, donde encontramos el propósito de Dios y encontramos que la meta final de Dios para sus hijos es la glorificación. A pesar de que es el propósito de Dios, ¿verdad? Que todos lleguemos a la gloria, lo que vemos es que todos vamos a alcanzar diferentes niveles de gloria. Acompáñenme, vamos a leer de nuevo nuestros versos centrales, Romanos 8, 28 al 30. Espero no ser muy repetitiva. Siempre trato de
de presentarlos, porque es esa semilla que si es plantada una vez o 20 veces, una de todas estas veces tiene que dar su fruto. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que de lo que vamos a estar hablando es del propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? O sea, con esta meta, con este propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito final de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que este propósito de Dios de hacer un pueblo que sea conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo es un propósito que Dios ha planificado desde antes de la existencia de la tierra y lo determinó en estas etapas, ¿verdad? Primeramente somos conocidos, somos predestinados, somos llamados, somos justificados y finalmente glorificados. Por eso nuestro tema se llama niveles de gloria, porque todos vamos a alcanzar la gloria, pero la pregunta es, ¿a qué nivel? ¿Qué tanta semejanza nosotros vamos a lograr obtener? ¿Qué tanta semejanza vamos a lograr desarrollar en nuestro interior? Eso en realidad depende de qué tanto nosotros nos dejemos tratar con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la gracia de Dios, a través de todas las circunstancias de nuestra vida. Recordemos que de la manera en la que nosotros vayamos respondiendo a todas estas circunstancias, vamos adquiriendo la semejanza a Jesucristo. Del nivel de semejanza depende el nivel de gloria, y del nivel de gloria va a depender el nivel de cercanía que nosotros podamos tener con Jesucristo por la eternidad. Así que para mí es de lo más importante que yo puedo hablarles es de esto, porque estamos hablando de consecuencias y de metas eternas. Acompáñenme también, estamos hablando acerca de los 3 niveles de gloria, hablamos de las naciones salvas, hablamos de la esposa del Cordero, ¿verdad? La Jerusalén celestial, y estamos hablando ahora acerca de la congregación de los primogénitos, que encontramos en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Así que estamos en estos lugares, pero no en los terrenales, sino estaba hablando de los lugares, tanto del monte de Sión como la Jerusalén celestial. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Sé que todos sabemos que hay un libro de la vida donde están inscritas todas las personas que están siendo salvas continuamente, ¿verdad? Todos los que están naciendo de nuevo están siendo inscritos en el libro de la vida. Pero a veces no tomamos en cuenta que Dios también tiene otros libros. Y uno de estos libros o de estas inscripciones, de estos registros que Dios lleva es de la congregación de los primogénitos que están siendo inscritos en los cielos. ¿Estará nuestro nombre inscrito en el libro de los primogénitos? Porque ya con solamente ser salvos verdaderamente es una gran bendición. Pero hemos estado analizando la belleza, la hermosura de estar en la presencia de Dios mismo en la eternidad, y sabemos que no hay nada que se le pueda comparar a estar lo más cerca posible del deseado de todas las naciones, de Jesucristo. Así que nos dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, que entendemos estos como los que han sido madurados, ¿verdad? Las personas que han alcanzado madurez. Hablando de este segundo nivel de glorificación, la esposa del Cordero, quien se ha dejado tratar, y ya no es una niña espiritual, sino es una mujer adulta, madura, capaz de ser la esposa de Jesucristo.
Y dice el 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que aquí nosotros encontramos estos dos grupos de personas y estamos hablando de la congregación de los primogénitos. Hablamos de que esta congregación de los primogénitos es la que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Y si me acompañan, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer de los versos del 1 al 5. Dice aquí Juan, y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, que es de lo que nos habla Hebreos, ¿verdad? Del monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que aquí es donde nosotros encontramos esta congregación de primogénitos, son aquellos que están junto al Cordero en el monte de Sión en la eternidad. Y estos 144,000 tienen estas características, estas 4 características que empezamos a analizar la vez anterior, pero antes de entrar a la cuarta, que fue que es la que nos toca en esta oportunidad, quisiera que notáramos 2 privilegios tan grandes que a veces los pasamos como muy rápido, ¿verdad? Número 1, estos 144,000 vienen de todas partes de la tierra, o sea, la oportunidad de calificar a estar en el mismísimo trono de Dios es para todos, en todas partes del mundo. Pero dice que estos tenían el nombre del Cordero, ¿verdad? Y el de su padre inscrito en la frente. ¿Qué nombre es este? ¿Qué nombres son estos? Es el nombre de Yahshua, el que encontramos en la frente de ellos, pues es el nombre de nuestro Salvador, Yahshua, Jesús. Pero ¿cuál de los nombres del Padre? Porque Dios tiene muchos nombres. ¿O estará este nombre hebreo, el impronunciable, el YHWH, Yah, el que está en las frentes? Eso no lo sabemos, no sabemos. Pero es privilegio único de los 144,000 llevar el nombre de nuestro Salvador, del Cordero y de su Padre en su frente. Porque están identificados, porque tienen la misma naturaleza, porque pertenecen al mismo grupo, están en la misma congregación y tienen ese privilegio. Y el otro privilegio que me encanta, que no sé, a veces medito en esto y quizás sea un poco hablar de más, pero me encanta pensar que hay un cántico celestial que no todos pueden cantar. Aquí Juan está escuchando ese cántico, dice que es como el sonido de arpas, y son arpas que suene como un estruendo, o sea, está algo fuerte la música. Están todos los principales personajes de la eternidad, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, está por supuesto el Cordero, está el Padre, y dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Ese es un privilegio que solamente ellos tienen. Y cuando hablamos del cántico de estos seres celestiales, ¿qué nivel de gloria, qué nivel de profundidad, qué nivel de vida estará en este canto? ¿Cuáles serán las palabras de este canto? No sé,
No lo sabemos. Es el cántico del cielo. Y es el privilegio único de los 144,000 poder aprenderlo. Los demás lo pueden escuchar como Juan. Él lo escuchaba. Él escuchaba el sonido y él le parecía como. Los demás seres del cielo pueden estarlo escuchando y por supuesto escuchar un cántico hermoso. Pero dice que solamente los 144,000 lo pueden aprender. Así que son otras de las razones por las cuales nosotros debemos desear posiciones de gloria, niveles de gloria más altos. El absoluto deseo de nosotros es estar delante de Jesucristo, tener intimidad con el corazón, con la mente, con los deseos, con los anhelos de Jesucristo. Pero estar en el cielo y ser de los pocos que pueden cantar este cántico celestial para mí es wow, es de lo máximo. Cuando a veces estamos en la congregación y están esos cánticos en los que como decía, un cántico casi se puede sentir la gloria de Dios, se siente algo que penetra en nuestro ser y que nos da vida. Ahora imagínense el verdadero cántico celestial, uno especial, uno que solo los seres angelicales y los 144,000 pueden cantar. Para mí eso es maravilloso. Quería mencionarlo. Así que es otra de las razones por las cuales anhelamos más. Anhelamos ser mejores, anhelamos obtener más semejanza. Estuvimos hablando de estas características, ¿verdad? Número 1, estos 144,000 no son de los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, esos son israelitas, 12,000 de cada tribu. Pero estos son 144,000 redimidos de los hombres de toda la tierra. Así que son de cualquier nacionalidad. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero dijimos que esto no es una virginidad, digamos, natural, sino es una virginidad en el sentido de que son personas que tienen un corazón que es única y exclusivamente entregado al Cordero. ¿Verdad? No son personas, no son hombres o mujeres que tienen un corazón dividido hacia el mundo y hacia Dios, sino son personas que su corazón completo existe y la razón de su vida, de su ser, es el Cordero. Son solamente para Él, son vírgenes. El único que entra en intimidad con ellos es el Cordero. La otra característica que vimos es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y retomando las palabras de Pedro, que le dijo, Jesús, y para nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cuando llovía, cuando caía la tormenta en el mar de Galilea, cuando los cuando los perseguían, cuando los trataban cuando apresaban a Jesús, en todas las situaciones, cuando tú multiplicaste los panes, cuando hiciste todos esos milagros, nosotros te seguimos. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para todos aquellos que siguen a Dios sin importar la circunstancia en la que están enfrentando? Hay circunstancias más fáciles, más difíciles, más gloriosas, más dolorosas. Pero a pesar de todas esas circunstancias, de todas esas situaciones, ¿seguimos a Jesús o nos apartamos de sus caminos? Porque estos 44,000 son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Él es el camino. Y donde Él les muestra que tienen que caminar, ahí se van. Cueste lo que cueste. Dice, todos los que han dejado familia, trabajos, dinero, todos los que han entregado todo por mí tendrán 100 veces tanto. Así que sí, a veces hay cosas que tenemos que entregar. Hay cosas que Dios nos invita a cambiar en nuestras vidas. Y si nosotros seguimos a Jesucristo a pesar de todas esas situaciones, ¿sabe qué? Estamos calificando para mejores niveles de gloria. Dios quiera que para la congregación de los primogénitos. Y por último, aquí se nos dice
y en su boca no fue hallada mentira, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y es que este es el propósito, es uno de los propósitos del Padre, de Jesucristo, para nosotros, que seamos sin mancha. Porque en todos nosotros, no es que todos nosotros seamos malos, ¿verdad? No es que todo, que sea mal, que seamos imperfectos. Por supuesto que somos imperfectos, pero es nuestra naturaleza y Dios así nos ama, Dios nos conoce. Dios sabe que hay cosas que no las hacemos bien, sabe que hay cosas en las que tenemos malas intenciones, todavía malos deseos, malos pensamientos. Todavía no somos puros delante de Dios. Pero Dios sí quiere que nosotros adquiramos ese nivel de pureza. Que ya no tengamos esas luchas entre el bien y el mal, que nuestro único corazón esté en la pureza, en la santidad, que seamos cada vez más santos. Y eso para nosotros no debería ser como, ay, qué difícil dejar de pecar. Bueno, sí es difícil dejar de pecar, pero por el hábito, ¿verdad? Pero no debería ser difícil en el sentido de decir, ay, ya no quiero dejar de hacer estas cosas malas, ¿cómo me cuesta? Ay, no, qué aburrido eso de ser cristiano, porque hay que dejar muchas cosas. La verdad es que no. Nosotros necesitamos desear cada vez ir mejorando y mejorando y mejorando. Yo lo sé, a mí me pasa. No es que yo ya lo haya alcanzado, dijo Pablo. No, pero prosigo. Pero me sigo esforzando. Lo sigo intentando, porque vale la pena, hermanos. Jesucristo, con su propia sangre, compró nuestra santificación. Somos santos delante de Dios. Todos los que somos salvos somos santos delante de Dios porque somos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, esa es una santificación imputada, ¿verdad? Porque nos aplican la sangre de Jesucristo. Pero Dios quiere que esa santificación vaya más profundo y que no sea solo una santificación que nos han dado, que nos han declarado la santificación, nos han declarado santos, sino que lo seamos realmente en nuestro corazón. Que la santificación, que la pureza realmente llegue a ser parte de nuestra esencia, como es parte de la esencia de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso estos que están en la mismísima presencia de Dios, una de sus características es la santidad. Estar sin mancha delante del trono de Dios. Pero Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para poder alcanzarlo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Recuérdense que los planes de Dios son desde mucho antes de la fundación del mundo. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La santidad, la santificación son el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios siempre en este paréntesis, ¿verdad? De eternidad a eternidad, en el que nosotros estamos ahorita, estamos sometidos a unos contrastes. Siempre estamos entre blanco y negro, entre bueno y malo, entre puro e impuro. Siempre tenemos esta dicotomía, pero tiene un propósito. ¿Cómo sabríamos nosotros lo que es la verdadera felicidad si no hemos conocido la tristeza? ¿O cómo sabemos qué es tristeza si no hemos conocido la felicidad? Podemos entender los dos lados del espectro porque hay algo con qué comparar la luz con las tinieblas. ¿Cómo nosotros podemos amar las tinieblas si no conocemos cómo podemos amar la luz si no conocemos lo terrible de las tinieblas? Parte del propósito de Dios es que transitemos en este mundo imperfecto, en este paréntesis en el que estamos sujetos a pasiones, a padecimientos, al pecado. Y es para que amemos
estar en la eternidad sin todas estas cosas negativas que hoy podemos contrastar. En el cielo no va a haber llanto, en el cielo no va a estar el diablo atormentándonos, en el cielo no van a haber demonios, en el cielo no va a haber maldad. Pero ¿cómo vamos a apreciar las cosas que tenemos en el cielo si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos de qué se trata todo lo que hemos dejado atrás? Así que es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo que seamos santos y sin mancha delante de Él. Colosenses 1, 21 y 22 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, es a través de su sangre. Ese es el primer paso. Solo podemos entrar al reino de Dios gracias al sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es para todos, pero es esa santificación imputada, ¿verdad? La que fue declarada por el sacrificio de Jesucristo. Pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá. Mire, Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que, por supuesto que todos los que están en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? En la Jerusalén, la celestial, son parte de la esposa del Cordero y son ese segundo nivel que nosotros hemos estado hablando por muchos meses. Y por supuesto que la esposa, su esposa, la esposa del Cordero, Dios quiere que sea pura y sin mancha. ¿Cuánto más aquellos que están más cerca del Cordero? Por supuesto que es un requisito ser puros y sin mancha para los 144,000. En segunda de Pedro, capítulo 3, versos 13 y 14, nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Gracias a que esperamos todas estas cosas en los cielos nuevos y la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, dice verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, el objetivo de estar hablando de todas estas cosas no es poner un dedo señalador a nuestros errores, a nuestros pecados, a nuestras debilidades. No, Dios las conoce. A Dios no le asustan nuestros pecados. Pero cuando Él quiere tratar con nuestros pecados es por nosotros mismos, porque sabe que nosotros no vamos a poder estar en su presencia si no dejamos el pecado, si no dejamos la maldad, si no cambiamos nuestros malos hábitos, si no cambiamos nuestras motivaciones, si no cambiamos nuestro deseo, si nuestro corazón no se vuelve tan puro como el de Él, no podemos estar cerca de Él. No digo que no podamos ser salvos, porque hay una santificación que está imputada. Pero para los que estén más cerca del Cordero, la santificación es un requisito. Así que, hermanos, no dejemos que esta generación en la que nos toca que vivir, en la que cada vez se inventan una nueva cosa para cómo pecar más, no nos dejemos conquistar por estas cosas. Luchemos en contra de todas estas tentaciones que tenemos delante de nosotros. A todos nos toca. Es que no se puede salir a la calle y ver, pensar que todos los rótulos que vamos a ver son santos. No. Pero esforcémonos. Lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio. Tantas cosas, los juegos de video, o sea, estamos metidos en una sociedad en la que a veces la violencia, la maldad, la envidia, los celos, todas las obras de la carne
están como a la orden del día. Pero no nos dejemos conquistar, hermanos. Hay un propósito. Si nosotros, pensando en las cosas que nos esperan, debemos esforzarnos en seguir siendo purificados, santificados y renovados por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, esta es la cuarta característica que nosotros encontramos aquí. Y una específica que es muy importante. La verdad es que en la palabra de Dios vemos que es muy importante. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. O sea, la mentira es una parte del pecado, ¿verdad? Es parte de lo que salpica de mugre en nuestras vestiduras. Para Dios, la verdad es algo muy importante. Sigamos, hermanos, me lo digo a mí, sigámonos esforzando en ser personas de verdad. Que digamos la verdad, que prediquemos la verdad, que vivamos la verdad. Es tan fácil mentir. Y es que mientras sigamos metidos en la mentira, ¿quién es nuestro Padre? O sea, la huella de quién estamos llevando, la semejanza de quién estamos llevando mientras que estamos en la mentira. Por supuesto que del diablo, ¿verdad? Porque él es padre de mentira. Y para los 144,000 eso es algo que es absolutamente inaceptable. No les sé decir en las naciones salvas, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Pero entre todos esos niveles de purificación, para los 144,000 es algo notorio. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Así que, hermanos, lo digo para mí, para ustedes, sigamos trabajando o dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, todas las áreas. Pero para Dios es muy importante que trabajemos la mentira. Ahora, continuando en este tema acerca de quiénes moran en el monte de Sión, quiénes están con el Cordero en la mismísima presencia de Dios en la eternidad, quisiera que examináramos a David. David, la Biblia nos dice que es un primogénito. Mire, acompáñeme a Salmo 89, 27. Este es un salmo que no es escrito por David, está escrito por un efraínita, si no me equivoco, no me recuerdo el nombre, pero en su Biblia al principio del salmo usted puede encontrar el nombre de quien escribió este salmo. Pero todo el salmo habla acerca de David, es Dios hablando de David. Y en el versículo 27 dice, yo también le pondré por primogénito. ¿A quién? A David, el más excelso de los reyes de la tierra. Ese es David. David es un primogénito. David no era una persona perfecta. Sabemos, la Biblia nos describe sus errores. Pero era una persona que seguía a Dios con todo su corazón, aún con todos sus errores. Los errores que David cometía no eran algo que lo detenían para seguir a Dios con todo su corazón. Y por eso es un gran ejemplo para nosotros. Porque, por supuesto, nuestro principal ejemplo es Jesucristo, que no cometió ningún pecado, ningún error en la vida. Él es nuestro principal ejemplo, Él es el camino a seguir. Pero a veces nos cuesta identificarnos con Él porque nosotros no somos así. Nosotros hemos cometido errores, hemos pecado, tenemos debilidades, tenemos tanta ignorancia. Pero con David es más fácil de identificarse, porque era un ser humano como tú, como yo, un ser humano común y corriente. Y si él pudo alcanzar la primogenitura con todas sus fallas, ¿por qué nosotros no? Lo único que David tenía es que él quería un corazón, o tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Eso era todo lo que él quería. Eso era todo lo que ofrecía. Un corazón, una intención, un deseo absoluto por Dios. Y a pesar de todos sus errores, Dios dice de él, yo le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. David en el Salmo 43, verso 3, nos dice, acuérdense que David hacía estos salmos, estas canciones, y derramaba su corazón en estas canciones. Decía, envía tu luz y tu verdad,
estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿En qué vivía pensando este primogénito de David? Yo quiero llegar a tu santo monte y a tus moradas. Para mí este es mi verso favorito de la Biblia. Hay muchos versos buenos, pero si hay un verso en el que yo insisto para mi propia vida es este. Lo tengo en mi Facebook, lo pongo en donde puedo porque necesito recordar cuál es el mayor deseo de mi corazón. Y es eso, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Porque esa es la meta. Era la meta de David, el santo monte, la morada de Dios, estar con Dios. Esa es la meta de un primogénito. David también nos escribe en el Salmo 15. Vamos a analizar todo este salmo. Nos describe aquí 11 características de los que morarán en el santo monte de Dios. Y primero nos lo lanza como una pregunta hecha a Dios. David le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire qué nivel de revelación. Nosotros a través de toda la Biblia, yo a través de todo este estudio es lo que he querido mostrarles, que existe el santo monte de Dios, que hay lugares especiales en la eternidad. Pero David lo que tenía era los libros del Antiguo Testamento, la Torá. No tenía todos los libros de la Biblia, no tenía ningún libro del Nuevo Testamento. Jesucristo ni siquiera pensaba en venir en los tiempos de David. Pero Dios le había revelado que en la eternidad el lugar más cerca de él era el santo monte. Y él decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y recibió la respuesta. Dios le dio la respuesta porque se lo preguntó a Dios, Jehová, ¿quién habitará? Y en el verso 2 en adelante nos dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero es la respuesta. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Quién debo ser para estar en tu tabernáculo eterno, en la nueva Jerusalén? Ese es el tabernáculo. ¿Quién morará en tu monte santo? Estos ya son la congregación de los primogénitos, los que están en el monte. Ya no solo es en la nueva, en la ciudad, sino en el monte. Número 1 nos dice el que anda con integridad. Aquí son 11 características, no vamos a profundizar en todas ellas, algunas son simples, son de sentido común, pero se nos olvidan. Vamos a tratar de pasar por ellas un poco rápido. Pero nos habla aquí acerca de la integridad. Y una persona íntegra o algo que es íntegro es algo a quien no le faltan cosas. Mire, mi cuerpo está íntegro si no le falta una mano, si no le falta un pie, si no le falta un ojo, si no, ya no tengo un cuerpo íntegro, ¿verdad? Porque hay algo que le falta. Entonces el íntegro es el que trata de trabajar en todas las áreas de su vida. No solo en las que los demás pueden ver, no solo en las que digamos, lo hacen ver como, ay, qué bonito ese hermano, tan buena gente que es, lo que digamos, esas características que los demás pueden ver. No solamente lo que puede hacer de bien en la iglesia, pero en su casa, quién sabe, o en el trabajo, tal vez en su casa es un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, pero en el trabajo, no, le tendríamos que preguntar a su jefe qué tal es, pero no. Una persona íntegra es aquella que se ocupa de todas las áreas de su vida. Ese es el íntegro. Dice que la integridad, nos dice el diccionario, tiene que ver con la honradez, con la honestidad, el respeto por los demás, con la corrección,
la responsabilidad, el control emocional, con el respeto por sí mismo, ¿verdad? No solo el respeto por los demás, sino el respeto por sí mismo, con la puntualidad, con la lealtad, la pulcritud, la disciplina, la congruencia, la firmeza en las acciones. Dice, en general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. O sea que tan fácil que se dice, ¿verdad? Es el que anda en integridad, pero es aquel que se preocupa de todas las áreas de su vida, no solo de unas cuantas. Ese es el íntegro. Porque recuérdense que el que va a ser primogénito es el que le ha dado a Dios todo. Así que se ocupa de todas las áreas de su vida, no solo de algunas. Por supuesto que Dios va perfeccionándonos paso a paso, poco a poco, área por área de nuestra vida, pero en realidad nosotros deseamos que Dios trabaje en todo nuestro ser. Dice, y es el que hace justicia, esa es la segunda característica. Es el que hace lo que es justo, lo que está recto, lo que está correcto. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para ser justos? En realidad, la justicia es la voluntad de Dios. En la palabra de Dios encontramos lo que es correcto. Encontramos la opinión correcta de todas las situaciones de la vida. Nosotros las podemos encontrar en la palabra de Dios. Ahí está escrita la justicia de Dios. Por supuesto que para algo que no esté escrito, tenemos el Espíritu Santo que nos puede revelar la justicia de Dios. Así que si andamos conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que el Espíritu Santo nos revela, nosotros andamos en justicia, actuando de acuerdo a la voluntad de Dios que Él nos ha revelado. Dice que habla verdad en su corazón. Es la tercera característica. Y aquí, digamos en Apocalipsis capítulo 14, nosotros vemos que dice que son los que en su boca no fue hallada, no fue encontrada mentira, o sea, no dicen mentiras. Y eso ya es bastante en estos tiempos. Es impresionante, pero ahora todo lo tenemos que meter con abogados, no podemos hacer ningún trato, no, hay muchas cosas que no se pueden hacer si no se dejan por escrito. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en la palabra de una persona. ¿Verdad? No basta con presentarse delante de un pastor, delante de una persona que esté, digamos que tenga la calidad moral para casar a dos personas que se juren, que se muestren unos votos, ¿verdad? Sino que necesitan firmar un acta matrimonial para que quede por escrito. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en las promesas de una persona. En realidad, no están en la disposición de cumplir con todo lo que han dicho, y en ese sentido se vuelve una mentira. Yo te prometo estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Pero no, a los 5, a los 10, a los 15 años queremos salir corriendo y no cumplimos nuestra palabra. En ese sentido lo volvemos una mentira, no dijimos la verdad. No estábamos dispuestos a aguantarlo todo. Pero aquí va a un nivel más allá. No es solo aquel que habla la mentira o que evita decir mentiras, sino dice el que habla la verdad en su corazón. Porque pues ahí está el origen, en nuestro corazón. A los demás le podemos decir un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que está en nuestro corazón? A veces decimos una mentira no porque queramos decirla, es porque estamos engañados en nuestro propio corazón. Nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces no hay verdad en el corazón. Pero cuando nosotros en realidad vamos adquiriendo la verdad de Dios, la vida de Dios, la santidad de Dios, ya esa verdad no solo está en los labios, ¿verdad? No solo busco decir lo que es correcto, lo que es verdad de acuerdo a lo que yo creo, sino que es una verdad que habita en mi interior, y ese es otro nivel. Y David decía, bueno, eso es lo que se requiere para habitar en el santo monte. Luego nos dice, el que no calumnia con su lengua. Eso para nosotros es un poco más obvio. Sin embargo, no tiene idea cuántos problemas se crean en la iglesia por las calumnias de un hermano hacia otro hermano, por estar diciendo cosas
que no necesariamente son ciertas. A veces hablamos muy a la ligera. Decimos cosas de, es que el hermano dijo, el hermano hizo, me contaron que el hermano, o que mi vecino, que mi mamá, que mi esposo, que mi hijo. Y resultamos calumniando a las personas. Hay personas que en realidad se dedican a eso. Es increíble. Pero si nosotros queremos tener un nivel más alto, nos dice aquí, no calumnia con su lengua, no habla en falso, no dice cosas que no son acerca de su hermano. Dice, ni hace mal a su prójimo. Aquí, por supuesto que nosotros no queremos andarle haciendo el mal a nuestro prójimo. A veces lo hacemos con intención y a veces sin intención. Pero ya desarrollamos también todo este tema acerca del amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Que nosotros no debemos hacerle a nuestro prójimo lo que nosotros consideramos malo. Digamos, para mí puede ser que algo bueno para mi hermano es decirle la verdad de cómo anda vestido. Es que esos zapatos te quedan fatales. Pero yo no sé si esas palabras van a romper su corazón, porque a lo mejor pues es pobrecito y no tiene para otros zapatos. Y yo lo voy a humillar, lo voy a hacer de menos, o él se va a sentir de menos. Y en ese sentido es malo lo que yo estoy haciendo con él, ¿verdad? Lo estoy humillando, sin quererlo, pero lo estoy humillando. Y es un ejemplo muy pequeñito. No digamos directamente ir y hacerle mal a nuestro prójimo, ¿verdad? O sea, pegarle, matarlo, asesinarlo, quitarle la esposa, tantas obras de la carne, tantas cosas malas que verdaderamente se pueden hacer por nuestro prójimo. Pero pues hablando de personas cristianas nacidas de nuevo, no esperamos ese nivel de maldad, sino que hay cosas un poco más sutiles que nosotros necesitamos ir mejorando para no hacerle ningún mal a nuestro prójimo. A veces nosotros queremos como vengarnos, ¿verdad? Es que se lo merece. Me dijo tal cosa y yo le respondí otras dos. Pero no está bien. Herimos con nuestra boca. Luego dice que ni admite reproche alguno contra su prójimo, y esto sí que es más difícil todavía, porque sí nos gusta como escuchar el chisme. Ya sabemos que no debemos chismear o calumniar al hermano, pero a veces sí prestamos el oído para escuchar lo que otros tienen que decir acerca de mi hermano. Y la Biblia dice que no. Y nosotros ni siquiera nos empiezan a hablar mal. Es que fíjate que el hermano hizo esto, hizo aquello. Y yo, mira, perdóname, es que la verdad que no estoy interesada en conocer estas cosas, ¿verdad? No admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y en esto me quiero referir en algo en específico en este tiempo. Yo he visto que, digamos, se exalza mucho las habilidades del malo, las habilidades del que tiene habilidad para matar, para destrozar, para deshacer, existe una cultura de las novelas o de las películas acerca de los narcotraficantes, por ejemplo, donde él es el macho de la película, el que tiene todo el dinero, todo el poder, y de eso se trata. Mire, hay jóvenes que quieren ser narcotraficantes porque los admiran, porque quieren tener esa clase de vida. Así que así es como no debemos ser. No debemos exaltar o exalzar al vil. Todo lo contrario nos dice. No exalza, ¿verdad? Al vil, sino que el vil es menospreciado. O sea, no debo ser como esta persona que actúa mal, pero honra a los que temen a Jehová. O sea, admira, beneficia, bendice a los que de una u otra forma están siguiendo a Dios. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y pongo de nuevo el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Hemos dado una palabra, hemos hecho un pacto, no solo una promesa, sino un pacto delante de Dios, de estar con una persona hasta que la muerte nos separe, soportar todas sus cosas buenas, todas sus cosas malas, y a veces eso nos hace daño, ¿verdad? La persona nos hace daño, a veces estar juntos es difícil. Pero hemos dado una palabra y dice, y aunque esa palabra me cause daño, yo no debo cambiar.
debo por supuesto buscar la guianza de Dios para solucionar la situación, pero no debo cambiar mi palabra solo porque ahora me está perjudicando lo que yo dije. Y eso se puede aplicar a 1000 áreas de la vida, ¿verdad? Dice, quien su dinero no dio a usura. Y en este sentido, en la Biblia nosotros encontramos, o sea, yo no veo que en realidad sea algo malo que yo dé mi dinero al banco, por ejemplo, y que el banco use mi dinero para prestárselo a los demás. El problema aquí en la Biblia que nosotros vemos es que habían personas que eran pobres y que necesitaban dinero y que además de la pobreza que tenían, ¿verdad? O sea, el que les daba el dinero los obligaba a pagar lo que debían con intereses. Y es algo que a Dios verdaderamente le duele el corazón, que nosotros nos aprovechemos del pobre, que nos hagamos ricos a costa de los pobres, ¿verdad? El que quiere ese dinero porque ya tiene dinero, quiere más para invertir, qué sé yo, pues yo en ese sentido no lo vería mal. Pero aquí en general la palabra nos dice, no den su dinero a la usura. Dice, y contra el inocente admitió cohecho. O sea que se puso de acuerdo con otra persona para hablar algo que un inocente no hizo. Es que fíjese que me chocó el carro y pues me tiene que pagar los daños. Vos decís que sí, vos tenés que apoyarme a mí. Y aquel se pone, o sea, nos ponemos de acuerdo para hablar mal de un inocente, para decir cosas que no son acerca de una persona que en realidad es inocente. Y eso para Dios es terrible. Y dice, pues el que hace estas cosas no resbalará jamás. Zacarías capítulo 8, versos 16 al 17, Dios refuerza esto. Antes les estaba hablando de que los hijos de David, ¿verdad? Pues se han descarriado, los israelitas se han descarriado, han hecho muchas cosas malas, pero Él va a mantener su misericordia y le dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así que, ¿cómo podemos pensar que podemos llegar a la presencia de Dios, a lo más alto de la eternidad, al monte santo, a la ciudad de Jerusalén, haciendo cosas que Dios aborrece? No, todo lo contrario. O sea, en la semejanza de Jesucristo, Él busca que nosotros seamos iguales a Él y nos alejemos de todas estas cosas. Por último, porque hoy sí quiero terminar este tema, David también nos muestra otras características en el Salmo 24. Acompáñenme a leer Salmo 24, versos del 3 al 6. Y aquí él vuelve a lanzar esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y vuelve a dar unas respuestas. Aquí nos da 5 características más. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Bueno, pues hablamos de las manos, es de aquellas cosas que hacemos con nuestras manos, ¿verdad? En las que nuestras acciones se ven involucradas. Entonces, aquel cuyas acciones son limpias. No hay nadie que pueda hablar mal de lo que nosotros hacemos. Dice, y puro de corazón. Pues esto sí ya lo hablamos, de ser puros en nuestro corazón. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y en esto sí yo veo pues un gran problema en nuestro tiempo, o sea, las cosas que no tienen un verdadero valor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas que no tienen un verdadero valor? A cosas sin sentido. Trabajamos duro por un televisor, por un carro, por una ropa, por cosas vanas. Y le dedicamos mucho tiempo a estar pensando en estas cosas que no tienen un valor eterno. Dice, y que no ha jurado con engaño. O sea, ya hablamos, el engaño, la mentira, todo eso viene del diablo, pero jurar, no, yo te lo juro, te aseguro, y saber en lo profundo de nuestro corazón que definitivamente no es cierto, no es algo que vamos a cumplir. Dice, el que hace estas cosas en el verso 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. O sea, esa es otra parte de la respuesta de quién subirá al monte de Jehová.
Cuando nos preguntemos, ¿qué necesito yo para estar con Dios por la eternidad? Lo más cerca que yo pueda estar de Dios en la eternidad, pues repasemos estos versos. Leamos Isaías, este sí es el último verso, Isaías 33, versos 14 al 17. Dice acá: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Porque es de lo que hablamos. Dios es fuego consumidor. La Biblia lo dice. Pero ¿quién podrá habitar con Él por la eternidad? ¿Quién podrá estar en su presencia, en su misma presencia, en el Monte Santo? Y los hipócritas y los pecadores estaban así como, ¿quién puede? ¿Quién puede hacerlo? Y aquí dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho o soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hoy, Jerusalén, la celestial, puede ser que la veamos muy lejos. ¿Cuándo? De aquí a que lleguemos a la Jerusalén celestial. Pero un día, nosotros tendremos la oportunidad de estar en esa ciudad y tener el privilegio de que nosotros, con nuestros propios ojos, veamos al Rey en su hermosura, en su bondad, en su amor, en su paciencia, en su sabiduría, en su santidad, que nosotros podamos contemplar la hermosura de Jesucristo en persona. Y todas estas cosas a las que nos negamos, todas estas cosas que dejamos, todas estas cosas de las que nos fuimos deshaciendo, todas estas cosas que no permitimos, van a valer toda la pena del mundo. Hermanos, con esto voy a concluir este tema de los niveles de gloria, deseando con todo mi corazón haber despertado una chispita de anhelo por más de Dios, porque vale la pena. Todo lo que nosotros podamos entregar, hacer, dejar por el Señor, vale la pena. Nunca vamos a poder hacer más cosas por Dios que las que Él va a hacer a nuestro favor. Siempre va a valer la pena que nosotros deseemos más, que nos entreguemos más, que estudiemos más. Sigamos adelante, hermanos. No permitamos que el dedo acusador nos paralice. Sí, estamos mal, podemos tener errores, podemos estar cometiendo pecados, hoy podemos estar mal, pero podemos cambiar, aún hay tiempo, Vienen tiempos más difíciles, cada vez nos va a ser más difícil hacer estas cosas, vamos a estar pasando por situaciones más difíciles, pero hermano, hagámoslo con los ojos puestos en la eternidad. Que el deseado de las naciones sea ese deseo que está en nuestro corazón para alcanzar las cosas eternas. Amén. Acompáñeme y oremos. Sencillamente pidámosle al Señor esa capacidad para poder alcanzar estas cosas eternas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar hermosas y grandísimas promesas, Señor. Y aunque no las entendemos a cabalidad todas, porque ¿quién podrá entender la eternidad siendo humano? Pero, Señor, lo poco que podemos entender, lo poco que tú nos has revelado, lo que tú has dejado escrito en tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender, Señor, es maravilloso. Es inmenso, Señor, es incalculable la bendición que tenemos al seguirte a ti. Pero, Señor, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, cometemos errores, Señor, aún hay pecado en nuestra vida. Señor, por favor, ayúdanos
Ayúdanos, Señor. A mí, a mis hermanos, Señor, a tus hijos. Ayúdanos, Señor. Queremos cumplir el deseo de tu corazón. Queremos formar parte de tu familia, pero también parte de la esposa del Cordero, de estos 144,000 que tienen el privilegio de estar en su mismísima presencia y andar por todos lados en la eternidad con Jesús. No hay nada más hermoso, no hay nada más deseable que Jesucristo, Señor, y es a Él a quien queremos ganar, es a Él a quien queremos obtener, Señor, no solo sus promesas, no solo sus bendiciones, no solo su salvación, sino a Él, Padre. En el nombre de Jesús, danos la gracia, danos todo el poder que nos has prometido a través de tu Espíritu Santo para ir cada día, en cada situación, un pasito más cada día adelante, Señor. Anima a mis hermanos, Señor. Recuérdanos estas promesas, recuérdanos todo esto que hemos aprendido, Señor. Cuando tengamos más necesidad, que tu Espíritu Santo nos recuerde todas estas cosas, todas estas promesas. Y sepamos que vale la pena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.